Hola a todos y bienvenidos un día más a vuestro canal favorito de noticias sobre celebridades turcas. Espero que estéis teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva. Yo estoy súper emocionada porque hoy tenemos un tema jugoso, un bombazo. Vamos a hablar de alguien que sabemos que os encanta, un actor que ha conquistado corazones en todo el mundo, alguien cuyo nombre evoca suspiros y admiración, Can Yaman. Y sí, como habéis leído en el título, tenemos noticias fresquísimas sobre su regreso a Turquía. Así es. Prepárense para saber cuándo deja todo y vuelve a su tierra natal. Vamos a desentrañar todos los detalles, los motivos detrás de esta decisión y qué podemos esperar de Can Yaman en su regreso. Pero antes de sumergirnos en esta emocionante noticia, quiero recordaros que la información que comparto con vosotros está basada en fuentes confiables y verificadas. Mi objetivo es manteneros al tanto de la actualidad del mundo del espectáculo turco de la manera más precisa y entretenida posible. Y ya que estamos hablando de estar al tanto de las últimas novedades, no olvidéis suscribiros al canal. Si aún no sois parte de esta gran familia, haced clic en el botón de suscribirse y activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo. Tenemos contenido nuevo cada semana y no querréis perdéroslo. Además, vuestro apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayéndoos las últimas noticias de vuestras estrellas favoritas. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Can Yaman, nuestro querido actor, ha estado viviendo una etapa muy intensa y exitosa en Italia. Desde su participación en Sandokan, hasta su presencia en eventos y campañas publicitarias, ha estado imparable. Ha aprendido italiano, ha conquistado al público italiano y se ha convertido en una figura muy querida en el país. Sin embargo, a pesar de su éxito en Italia, Can Yaman siempre ha mantenido un fuerte vínculo con Turquía, con su familia, sus amigos y por supuesto con sus fans turcos. Siempre ha expresado su amor por su país y su deseo de regresar en algún momento. Y ese momento parece haber llegado. Durante las últimas semanas, hemos estado siguiendo de cerca las pistas que Can Yaman ha estado dejando en sus redes sociales y en sus entrevistas. Hemos visto mensajes crípticos, fotos nostálgicas y declaraciones que apuntaban a un posible regreso a Turquía. Y ahora, finalmente podemos confirmarlo, Can Yaman regresa a Turquía. ¿Pero cuándo exactamente? Esa es la pregunta del millón. Según nuestras fuentes, Can Yaman tiene previsto regresar a Turquía a finales de este año, probablemente entre noviembre y diciembre. La fecha exacta aún no está confirmada, pero todo apunta a que será antes de que finalice el 2024. ¿Y por qué este regreso? Hay varios factores que han influido en esta decisión. En primer lugar, Can Yaman ha expresado en varias ocasiones su deseo de pasar más tiempo con su familia y amigos en Turquía. La distancia y la intensidad de su trabajo en Italia le han impedido estar tan cerca de sus seres queridos como le gustaría. Imaginemos la cantidad de viajes, las largas jornadas de rodaje, el constante ir y venir entre ambos países. Eso inevitablemente pasa factura. Además, Can Yaman también tiene varios proyectos profesionales en Turquía que le entusiasman mucho. Se rumorea que está en conversaciones para protagonizar una nueva serie de televisión, un proyecto que le permitiría reconectar con el público turco y demostrar su talento en su lengua materna. Esta serie, de concretarse, representaría un punto de inflexión en su carrera, permitiéndole mostrar una faceta diferente a la que hemos visto en sus trabajos internacionales. Los guionistas turcos son conocidos por crear personajes complejos y profundos, y Can Yaman tendría la oportunidad de demostrar su versatilidad como actor. Otro factor importante es el compromiso de Can Yaman con su fundación, Can Yaman for Children. La fundación trabaja para ayudar a niños desfavorecidos en Turquía, brindándoles acceso a educación, atención médica y oportunidades para un futuro mejor. Can Yaman quiere involucrarse más directamente en las actividades de la fundación y supervisar de cerca los proyectos que se están llevando a cabo. Su dedicación a esta causa es admirable y refleja su lado más humano y comprometido. Quiere ser un agente de cambio real y utilizar su fama para ayudar a quienes más lo necesitan. Por supuesto, también hay que tener en cuenta el cariño y el apoyo incondicional que Can Yaman recibe de sus fans turcos. Él es consciente de que tiene una gran base de seguidores en Turquía que lo extrañan y que están ansiosos por verlo de nuevo en la pantalla. El regreso a Turquía le permitirá estar más cerca de sus fans y agradecerles todo el cariño que le han brindado a lo largo de su carrera. Los fans turcos son conocidos por su lealtad y pasión, y el actor siente un profundo agradecimiento hacia ellos.
Sin su apoyo, su carrera no habría despegado de la manera en que lo hizo. Ahora bien, ¿podemos esperar de Can Yaman en su regreso a Turquía? Como ya he mencionado, se rumorea que está en conversaciones para protagonizar una nueva serie de televisión. Aunque aún no hay confirmación oficial, todo indica que este proyecto se concretará y que veremos a Can Yaman de nuevo en la pantalla chica turca. Fuentes cercanas a la producción han filtrado que la serie podría ser un drama histórico, un género que está muy de moda en Turquía, o una comedia romántica, un género en el que Can Yaman ya ha demostrado su talento. Cualquiera que sea el género, estamos seguros de que será un éxito rotundo. También podemos esperar que Can Yaman se involucre más activamente en las actividades de su fundación. Es un hombre muy comprometido con las causas sociales y quiere utilizar su plataforma para generar un impacto positivo en la sociedad. Lo hemos visto participar en campañas de concienciación sobre la importancia de la educación y la salud infantil, y estamos seguros de que seguirá utilizando su influencia para promover el bienestar de los niños en Turquía. Su fundación es un proyecto que le apasiona y al que dedica gran parte de su tiempo y energía. Además, seguramente veremos a Can Yaman participando en eventos y campañas publicitarias en Turquía. Es una figura muy popular y demandada por las marcas, por lo que es probable que lo veamos promocionando productos y servicios en su país natal. Ya ha sido imagen de marcas importantes en Italia, y estamos seguros de que su regreso a Turquía abrirá nuevas oportunidades en el mundo de la publicidad. Su atractivo físico y su carisma lo convierten en un embajador perfecto para cualquier marca que quiera llegar al público turco. En definitiva, el regreso de Can Yaman a Turquía es una noticia muy emocionante para sus fans turcos y para todos los que seguimos su carrera de cerca. Es una oportunidad para reconectar con sus raíces, pasar tiempo con sus seres queridos, involucrarse más en su fundación y protagonizar nuevos proyectos profesionales. Es un ciclo que se cierra y se abre al mismo tiempo, un regreso a casa lleno de promesas y expectativas. Sin duda, será una etapa muy interesante y prometedora para Can Yaman. Estaremos atentos a todas las novedades y os mantendremos informados de todos los detalles. Seguiremos de cerca sus redes sociales, sus entrevistas y sus proyectos para que no os perdáis ni un solo detalle de su regreso a Turquía. Nuestro equipo de investigación está trabajando arduamente para obtener información exclusiva y contrastada para manteneros al día de todo lo que sucede en la vida de Can Yaman. Pero más allá de los proyectos profesionales y las campañas publicitarias, el regreso de Can Yaman a Turquía también representa un reencuentro con su identidad y su cultura. A pesar de su éxito internacional, el actor nunca ha olvidado sus raíces y siempre ha mantenido un fuerte vínculo con su país natal. Regresar a Turquía le permitirá reconectar con sus tradiciones, su idioma y su gente, lo que sin duda enriquecerá su vida personal y profesional. Además, este regreso también podría ser una oportunidad para que Can Yaman explore nuevas facetas de su carrera. Quizás se anime a dirigir o producir sus propios proyectos, o tal vez decida incursionar en el mundo del teatro. Las posibilidades son infinitas, y estamos seguros de que el actor sabrá aprovechar al máximo esta nueva etapa en su vida. Y ahora, para terminar este vídeo, quiero hacer un breve resumen de los puntos principales que hemos cubierto. Hemos hablado del inminente regreso de Can Yaman a Turquía, que se espera que se produzca entre noviembre y diciembre de este año. Hemos analizado los motivos detrás de esta decisión, incluyendo su deseo de pasar más tiempo con su familia, sus proyectos profesionales en Turquía, su compromiso con su fundación y el cariño de sus fans turcos. También hemos especulado sobre lo que podemos esperar de Can Yaman en su regreso a Turquía, incluyendo su posible participación en una nueva serie de televisión, su mayor involucramiento en las actividades de su fundación y su presencia en eventos y campañas publicitarias. Hemos profundizado en las posibles tramas de la nueva serie, los proyectos que podría emprender con su fundación y las marcas que podrían estar interesadas en contar con su imagen. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo y que hayáis encontrado la información útil e interesante. Me encantaría saber vuestra opinión sobre el regreso de Can Yaman a Turquía. ¿Estáis emocionados? ¿Qué esperáis de esta nueva etapa en su carrera? ¿Qué tipo de proyectos os gustaría verlo protagonizar? Dejad vuestros comentarios abajo y compartid vuestras ideas conmigo. Queremos saber qué pensáis y qué esperáis del regreso de Can Yaman a Turquía. Y antes de despedirme, quiero agradeceros de todo corazón por ver este vídeo. Vuestro apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido para vosotros. No olvidéis darle like a este vídeo si os ha gustado y compartirlo con vuestros amigos y familiares.
Cuantos más seamos en esta comunidad, más podremos seguir trayéndoos noticias exclusivas y contenido de calidad sobre vuestras estrellas turcas favoritas. Y por último, pero no menos importante, no olvidéis suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Haced clic en el botón de suscribirse y activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo. Tenemos contenido nuevo cada semana y no querréis perderoslo. Además, estad atentos a nuestras redes sociales, donde compartimos adelantos y contenido exclusivo que no encontraréis en ningún otro lugar. Muchas gracias por vuestro tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.